Hoy en Creciendo Juntos. ¿Cómo tu familia puede ser un espacio para construir armonía? Hoy en Creciendo Juntos, ¿cómo construir una cultura de paz en el hogar? Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo Juntos. Creciendo Juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos amigos, amigas que nos escuchan en este su programa de radio Creciendo Juntos. Creciendo Juntos es de Coaspire. Coaspire es una institución de intermediación financiera que está presente en más de 30 localidades de República Dominicana y estamos ahí para servirle con productos y servicios a la medida de tu necesidad y queremos estar siempre cerca a tu lado. Hoy tenemos una invitada súper especial, Robert, presidente de Está con nosotros Lilian Medina, quien tiene mucha experiencia trabajando todos los temas de cultura de paz, solución pacífica de conflictos, y está con nosotros porque queremos hablar de estos temas que diariamente son parte de la problemática de la familia dominicana, de la sociedad dominicana, de cómo nosotros nos convertimos en un instrumento para aportar paz, bienestar y armonía a toda la sociedad. Lilian, dime, ¿qué es eso de cultura de paz? Saludos. Bendiciones, bienvenida. Ya es nuestra, Lilian. Vamos. Gracias. Bien, nosotros tenemos el concepto de cultura de paz quizás muy reciente, pero debemos remontarnos a la palabra. Así es. Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Príncipe de paz. Así que el príncipe de paz, que es un príncipe, es alguien que gobierna, ¿no? Así que quien gobierna tiene el poder para llevar las riendas de toda una nación. De manera que antes de nosotros hablar de cultura de paz, debemos ver de qué paz estamos hablando. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, la palabra paz, podemos buscar el griego, porque fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Y ahí nos encontramos con la palabra eirini o Irene, se puede pronunciar de diferentes formas, pero se refiere a la paz interior. Esa paz que dibujamos con palomitas blancas y toda esa paz así. Muy a la griega, ¿verdad? Exacto. Muy helenista. Muy a los griegos, ¿verdad? Esta gente que dividieron el ser en espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Pero también podríamos decir, bueno, quizás es la paz griega, que es con X, pax, que es ausencia de guerra o de conflicto. Los romanos, aunque originalmente la justicia y la equidad eran hermanas, hijas de la paz, luego lo que se puso fue la ley y el orden. Y hay un lema romano de si quieres paz, prepárate para la guerra. Entonces tenemos esos dos extremos. Una paz que tú dices, bueno, si la paz es ausencia de guerra, que se encarguen las autoridades de eso. Y por el otro lado, si la paz es solamente interior, entonces que nadie me moleste, nadie me venga con problemas, que yo quiero estar en paz. No me venga tú a interrumpir, que yo estoy en paz. Déjame mi alma tranquila. En medio de esos dos hay como un espacio que hay que llenar. Punto medio. ¿De qué estará hablando Jesús cuando dijo: bienaventurados, felices aquellos que trabajan para que haya paz en el mundo? ¿Sería de la paz griega o de la paz romana? Ninguna de las dos cabe. Entonces está el shalom en hebreo. El hebreo concibe al ser humano como una sola pieza. Entonces la palabra shalom originalmente se tenía el significado de bienestar, de plenitud, y se amplió. Entonces el shalom es paz, pero en todos los aspectos de la vida del ser humano, que puede contemplar los valores internos como los elementos, los recursos que necesita una persona para disfrutar de bienestar en todos los sentidos: educación, recreación, techo, vestido, todo lo que necesita el ser humano, aparte de tener esos valores internos para disfrutar. Ahí en la tradición del profeta Isaías, ¿verdad? Que va a correr la paz cuando esté instaurada la justicia. Así. Y por otro lado también Juan 10:10,
he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que a veces algunas personas conciben la paz como que eso va a ser cuando estemos, como que la vida eterna va a ser después de que nos muramos, o después que el Señor venga. Sin embargo, el Señor ha dicho, he venido para darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia ahora. No es solamente cuando estemos disfrutando de la vida eterna. Por lo tanto, algunas personas no se preocupan por lo que está pasando ahora, de ayudar. Y dicen, no, ya esto está, como decimos en dominicano, esto ya está de palo para leña. Esto no hay quien lo arregle, esto es lo que hay que orar y esperar que el Señor venga. Eso no es lo que el Señor nos ha enseñado. Por lo menos desde el cristianismo, ¿verdad? Entendemos que no es así, y lo que nos ha enseñado no es eso. Para lo que nos ha comisionado, porque la iglesia está en esta tierra con una misión. Y parte de esa misión, así es, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de una cultura de paz y hemos visto los conceptos, pero ¿cómo está el termómetro de la paz en la familia dominicana? ¿Dónde estamos, Lilian? Bueno, yo no tengo, ¿verdad?, las estadísticas en la mano como para dar un número, pero nosotros vemos los periódicos, sobre todo los noticiarios, y nos damos cuenta del número tan elevado que hay de casos de muertes, que es lo que más nos choca, pero hay muchísimos otros problemas que quizás no llegan hasta los noticiarios, pero sí nos enteramos por redes sociales de cómo en la familia se van dando casos que la verdad es que uno se pregunta, pero ¿dónde está el amor de esos hermanos? ¿Dónde está el amor de esos padres? ¿Cómo es que se comportan de esa manera? Y una de las situaciones que más problemas genera es el dinero, la herencia. Ayer veía yo en un tuit que dice, no, yo creo que es una broma. Mi papá me escribió y me dijo, ten cuidado cuando yo me muera. Papá, pero es que nosotros nomás somos dos. Sí, pero ella es abogada. Padre. Entonces, parece un chiste, ¿no? Pero eso se da, lamentablemente, por un poco más de dinero, se van al extremo para lograr quedarse con la mayor parte o con todo. Es muy lamentable que eso ocurra. Y hay otras situaciones menores que, ¿verdad?, no llegan hasta ese extremo de una herencia, sino en el diario vivir. Hay muchísimos problemas y ahora con la pandemia, que al estar tanto tiempo juntos, hay viviendas tan pequeñas en donde no hay espacio para que las personas estén dentro del hogar o dentro de su casa todo el tiempo y se están chocando, ¿no? Exacto. Y eso genera muchísimas situaciones que lamentablemente degeneran en actos de violencia. Y son patrones que ya se han tomado como normales. Incluso frases que son comunes hacia la pareja, hacia los hijos, y que no responden a una cultura de paz ni al propósito de la palabra del Señor. Efectivamente, una de las cosas que debemos aprender es a desarmar el vocabulario. Tenemos un vocabulario muy, pero muy violento. Nosotros los dominicanos, yo no sé en otros países, pero nosotros los dominicanos tenemos un vocabulario muy violento. Por cualquier cosa hay un insulto. Una frase a veces se toma como chiste, tenemos muchísimos refranes que son insultos y la verdad es que tenemos que tomar en cuenta ese tipo de cosas para sacarlas de nuestro entorno, porque cuando una persona es insultada, es herida en su autoestima y eso puede provocar que más adelante esa persona sea... Bueno, va a ser violento también porque lo va a reproducir. Exacto. Pero se va a sentir tan mal que va a creer que todo el mundo está en contra suyo y va a arremeter contra todo el mundo. O sea, es bien importante limitarnos o pensar bien evaluar, lo que vamos a decir para no herir a otra persona, porque eso es muy común en nosotros. También se da la manera de nosotros describir a las personas. En otros países enseñan a los niños a conocer cuánto mide una persona, porque en sus casas le ponen un metro dibujado en la pared y los van midiendo según van pasando los meses o los años y ellos van viendo cuánto miden de altura y lo mismo que los pesan para ver cuánto pesan, mientras que nosotros hablamos del gordito, de la flaquita,
le decimos enano al que es más pequeño. Y si tiene una condición aún peor. Exactamente, si es muy alto, pero la edad todavía no se corresponde con la media, entonces decimos con manganzón. Entonces, este tipo de vocabulario causa mucha herida en las personas y luego vemos las consecuencias. Que mina ese espacio de la familia como un espacio de paz, como un espacio armonioso. Ahí cuando hablabas de la importancia de la familia, cuando iniciamos este diálogo, me parece a mí muy importante, tú has estado identificando algunos tipos de prejuicios que se van dando en la familia, pero aquí tenemos el tema de la violencia intrafamiliar, especialmente de la violencia psicológica, verbal y física, que se da hacia los menores, hacia los niños, niñas, y que también, con mucha frecuencia también, la tenemos hacia las mujeres especialmente, ¿verdad? Pero también de vez en cuando casos aislados por ahí conocemos, ¿verdad? De violencia también a los hombres. Pero tenemos que abordar eso. ¿Cómo nosotros trabajamos ese tipo de violencia y agresividad que se está dando en la familia dominicana? Y eso lo vamos a abordar después de este recesito, ¿sí? Nos vemos luego. ¿Cuántas veces has soñado con tener tu propia casa o negocio? ¿Ver a tus hijos graduarse o simplemente acomodarte y mejorar tu calidad de vida? Sabemos que lo sueñas y que trabajas en eso, pero siempre hay algo que te descuadra. Lograr tus aspiraciones puede ser más fácil si no estás solo. Vamos a juntar esos pesos. En Copaspire te apoyamos para que el dinero que tienes y el que te falta sea útil y productivo. Hazte socio. Copaspire, creciendo juntos. Llámanos para informarte. 809-688-5101. ¿Sabías que afiliándote a Copaspire garantizas la protección de tu dinero, recibes financiamientos para tus proyectos y otras ventajas para ti y los tuyos? Así como lo oyes, recibes la mejor tasa de interés para tus ahorros, capacitación para que manejes tus finanzas, facilidad para el pago de servicios públicos, descuentos en compras de maquinarias y equipos, seguro de riesgos y apoyo si estás desempleado. Así que llámanos para informarte. Para el servicio del pueblo de Dios. Copaspire, creciendo juntos. ¿Cuántas veces has soñado con tener tu propia casa o negocio? ¿Ver a tus hijos graduarse o simplemente acomodarte y mejorar tu calidad de vida? Sabemos que lo sueñas y que trabajas en eso, pero siempre hay algo que te descuadra. Lograr tus aspiraciones puede ser más fácil si no estás solo. Vamos a juntar esos pesos. En Copaspire te apoyamos para que el dinero que tienes y el que te falta sea útil y productivo. Hazte socio. Copaspire, creciendo juntos. Copaspire pone a la disposición de sus socios las instrucciones del Ministerio de Salud con orientaciones básicas para prevención y control del coronavirus COVID-19. Número 1. Lávese las manos con frecuencia y a fondo usando agua y jabón de guava por al menos 20 segundos. 2. Tosa o estornude en un pañuelo desechable y luego tire a la basura. 3. Limpie y desinfecte superficies y objetos que son tocados con frecuencia. Copaspire, creciendo juntos. Conoce más sobre nuestras ventajas y beneficios en copaspire.com. Copaspire, creciendo juntos. Ya estamos de regreso en su programa Creciendo Juntos. Hoy hablando de cómo construir una cultura de paz en el hogar con nuestra maestra,
Lilian Medina, y estuvimos hablando precisamente de cómo está el entorno familiar, de cuáles son esos elementos que nosotros como padres, madres y parte de entornos sociales tenemos que evaluar cómo nos acercamos a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro familiar, cuáles son las palabras que utilizamos para describir a esas personas que están a nuestro lado y cómo esas palabras entonces pueden marcar positiva o negativamente, y ojalá sea de forma positiva. Robert hablaba, antes de irnos a la pausa, acerca de esos grupos que son mucho más vulnerables y que realmente en la República Dominicana nos tienen muy preocupados. Hablamos de los niños, de las mujeres. Lilian, ¿cómo abordamos desde una cultura de paz el trato hacia el infante y hacia la mujer? Lo primero es que debemos tener claro que la violencia no solamente es la que se ve directa, ¿no? En los golpes, en la piel. Esa que Robert mencionaba es una violencia cultural, ¿verdad? Así lo han determinado algunos estudiosos, ¿verdad? Y científicos del tema. Y esa violencia cultural está muy presente en medio nuestro. Ese creer que el adulto o el mayor tiene poder, autoridad sobre el más débil, y que por lo tanto ese tiene que someterse, porque ok, yo puedo tener autoridad, pero yo no tengo que obligar al otro a someterse de manera arbitraria. O sea, yo tengo autoridad para cuidar, para proteger, para proveer, pero no para maltratar. Entonces lo primero es tener claro eso, que el mayor o el que tenga más poder, esa autoridad no es para aprovecharse y maltratar a la otra parte. Y que cuando esa otra parte falle, desde su punto de vista, entiende que él falle, no es para arremeter contra ella. Y mucho menos en un hogar cristiano, pretender que el otro no se equivoque nunca y que tiene que hacer las cosas tal cual yo se las pido que las haga. Porque es un ser humano con un cerebro distinto y que puede pensar diferente. Entonces, lo que tenemos que, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué lo hiciste de esa forma? Explícame. Si yo te dije que hiciera las cosas de ti de esta manera, tú las estás haciendo de otra manera. ¿O por qué no las hiciste? Entonces, antes de arremeter con insultos, vamos a escuchar por qué esa persona no hizo las cosas que se le pidieron de la misma forma que se les dijo que la hiciera, o porque sencillamente no las hizo. O incluso evaluarnos, porque a veces estamos como, y yo que entiendo que también en el medio de la pandemia, un poco alterados. Y hay cosas que molestan. Yo escuché o leí en esto de una frase que decía, es mejor tener paz que razón. Hay cosas que hay que dejarla pasar. Y hay cosas que sí, que hay que dialogarlas, que hay que evaluarlas, pero no todas las bolas las podemos aparar. Tenemos que ser menos sensibles, más empáticos, comprender más a la otra persona en este tiempo que estamos viviendo. Sí, dependiendo de las circunstancias. De lo complejo que sea. Hay que, en algunos casos, como yo he dicho en otras ocasiones, a veces hay que dejar que baje la marea para conversar sobre un tema, pero otras veces hay que hablar. Exacto. No se puede asumir que callándose, que dejándolo así, se va a resolver, porque no se va a resolver y la violencia va a estar como solapada. Imagínate que tú barres y tú echas la basura debajo de la cama o debajo de una alfombra. Tú la vas echando ahí y al poco tiempo de ahí va a salir toda clase de insectos. Asimismo, cuando los problemas que están presentes, los disgustos, los desacuerdos, no se hablan, no se abordan, hay que trabajar. Se van acumulando y luego la persona explota o implosiona, que es peor. Ahí es que vienen las úlceras, los infartos y todo eso, cuando la persona no habla y tiene esa molestia, esa irritación y óyeme, y luego entonces se enferma por no hablar. O sea que están los dos extremos, el que no habla y el que habla demasiado, insulta y todo eso. Lilian, pero aquí tomar en consideración, si queremos construir una cultura de paz y no queremos respuestas agresivas, respuestas violentas, ¿qué cosas podemos hacer? Debemos controlar nuestra manera de hablar, ¿verdad? Cómo nosotros nos comunicamos. Debemos escuchar de manera activa, no pensando lo que voy a responder, no calculando o con prejuicio de que, no, me está diciendo eso por tal y tal cosa. No, escuchar realmente lo que esa persona está diciendo.
ponderar sus razones, no anularlo. No, tú no tienes derecho a pensar de otra manera. Y conversar, ¿verdad? Y la otra parte, también decir qué es lo que piensa, cuáles son sus expectativas, porque ¿qué pasa? Que a veces damos por sentado unas decisiones, entendemos que el otro está claro, que yo no sé por qué no me entiende, porque eso es lo que se cae de la mata. No debemos dar por sentado que el otro sabe lo que hay que hacer, sabe lo que hay que decidir, sabe lo que se espera de él. Entonces, eso sería comunicación asertiva, escucha activa. Escucha activa, ¿verdad? Y con respecto a la actividad, al uso de la violencia, ¿qué recomendación hay en ese sentido? ¿Qué acciones? Porque tú me dices, bueno, hay gente que no se la aguanta, ¿verdad? Y que sube la voz, por ejemplo, o que reacciona de inmediato tirando el brazo. ¿Qué podemos educar ahí? ¿Qué podemos orientar ahí? Sí, hay personas que necesitan ayuda profesional porque tienen unos niveles de irritabilidad demasiado elevados. Y esa persona necesita un profesional que le ayude a bajar esos niveles. Hay otras personas que con que alguien les haga ver que están demasiado alterados, pues esa persona reacciona y dice, yo no me estaba dando cuenta que estoy hablando demasiado alto, que estoy irritable. Pero sí, es verdad. Y con eso, la persona, con que alguien que esté, puede ser un observador o puede ser la otra parte con la que tenga el problema o la situación, esa otra persona le puede hacer ver que no está actuando de una manera saludable. Pero cuando ya las cosas han llegado a unos niveles muy fuera de control, hay que recurrir a otra persona, un profesional, un pastor, un consejero, alguien que le pueda ayudar, porque cuando alguien no es capaz de controlarse a sí mismo, la palabra nos dice debemos tener dominio propio. Entonces, cuando una persona no practica el dominio propio, entonces necesita otra persona que le ayude. ¿Qué es la violencia no activa? O sea, las prácticas que yo puedo tener que me hacen estar presente y decir cuál es mi opinión, pero sin usar violencia, la no violencia. Ok. Cuando nosotros nos dirigimos a otra persona, debemos procurar no abrirnos otro frente. O sea, eso es lo que se denomina no violencia activa. O sea, si una persona viene hacia mí con actitudes, con insultos, viene a atacarme de manera, vamos a decir, no física, sino con su vocabulario, pues yo no debo responder de la misma manera. La palabra nos dice, no respondas al necio según su necedad, sino como merece su necedad. Eso es un gran desafío, porque eso implica que yo debo estar pidiéndole al Señor y viendo la palabra para que cuando llegue ese momento en que alguien me esté tratando de sacar de mis casillas, yo no responder de la misma manera. Es muy común que en algunas personas, sobre todo personas coléricas o sanguíneas, inmediatamente caen al terreno. Exactamente, entonces no debemos caer en esa trampa de irnos al terreno que la otra persona nos está aplanando, nos está allanando. No. Es en ese terreno, por más llano que se vea, yo no voy a caer. Yo pienso que es muy importante porque nosotros tenemos que aprender recursos de cómo abordar cuando hay confrontación violenta hacia nosotros, cuando hay gente que nos habla con tono alto, cuando hay gente que nos habla un poco acercándose físicamente o siempre con respuesta física. Eso es importante porque si yo entonces, además de víctima de todo eso, no sé manejar eso, tengo dos respuestas. Exacto. O le tiro duro o me quedo totalmente pasivo, indefenso. Y eso es un problema, ¿verdad? Con esta situación del desafío de construir cultura de paz en medio de un entorno tan violento. Así es, no nos podemos ir ni al extremo de no hacer nada, ni al extremo de arremeter y dejarnos llevar por lo que el otro nos está presentando. Hay una tercera vía, que es la que el Señor Jesús nos ofrece. Que es la vía de la paz. Señores, si ustedes quieren escuchar más de nuestros programas, formaciones, charlas, recuerden que nos pueden llamar o escribir al 809-284-6566, que es nuestro número de WhatsApp, también a nuestras oficinas 809-688-5101.
Recuérdense, esto es Creciendo Juntos de Coaspire y ya regresaremos en la próxima semana. Hasta luego.